Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que ha estado haciendo muchísimo ruido en el mundo del entretenimiento, algo que ha generado un verdadero terremoto, un caos, como bien indica el título de nuestro vídeo. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, Andercel y una foto en particular que ha puesto a todos a especular y, sinceramente, a perder la cabeza. Así que prepárense porque vamos a desglosar todo lo que ha pasado con este tema que sin duda, es uno de los más comentados del momento. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Dale clic a esa campanita para que te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, vamos a hablar de lo que nos trae hoy aquí. El título lo dice todo, Kerem Bürsin en Exilium de Andercel, la foto que desató caos. Para quienes no estén tan familiarizados, Kerem Bürsin y Andercel son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional. Se conocieron grabando la exitosa serie Sen Kalkam, que aquí en Latinoamérica la conocemos como Yo te sigo, y desde entonces, su química en pantalla trascendió a la vida real. Su relación se convirtió en una de las favoritas de los fans, y cada paso que daban juntos era noticia. Sin embargo, hace un tiempo, para sorpresa de muchos, anunciaron su separación. Y desde entonces cada movimiento, cada publicación, cada interacción entre ellos es analizada hasta el último detalle. Y esto nos lleva a la famosa foto que ha incendiado las redes sociales y ha generado todo este revuelo. La foto en cuestión es una imagen que Kerem Bürsin publicó en sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram. En ella se le ve en un entorno que a primera vista parece bastante normal, pero lo que ha llamado poderosamente la atención es un detalle sutil pero significativo. Detrás de él, parcialmente visible, aparece un libro. Y no un libro cualquiera. Los fans más observadores y, créanme, los fans de esta pareja son unos detectives de primer nivel, identificaron ese libro. Y ahí es donde empieza el verdadero caos. Resulta que ese libro, o mejor dicho, el título que se puede leer en su lomo, es Exilium. Ahora, ¿qué tiene de especial Exilium? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Exilium es una palabra en latín que significa exilio o desplazamiento forzado. Y si empezamos a atar cabos, la cosa se vuelve mucho más intrigante. Resulta que este término, Exilium, ha sido utilizado de manera recurrente por Andercel en sus propias redes sociales, en algunas de sus publicaciones, y ha estado asociado a ciertos momentos o proyectos de ella. Los fans interpretan esto como una clara referencia, una especie de mensaje cifrado, que Kerem le estaría enviando a Ande. Las teorías han volado por los aires. Algunos sugieren que Kerem está queriendo decir que él se siente en exilio de su vida o de algún aspecto que antes compartía con Ande. Otros, más optimistas, creen que podría ser una forma de Kerem de demostrar que, a pesar de la separación, sigue pensando en ella o que hay algo que los une de manera profunda. Y luego están los que piensan que es simplemente una coincidencia, que Kerem estaba leyendo un libro y a nadie le importaría si no fuera por el historial de esta pareja. Pero seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, y más con una pareja como Kerem y Ande, las coincidencias rara vez son solo eso. La publicación de esta foto fue como lanzar una chispa a un polvorín. Los comentarios se inundaron de especulaciones. Los hashtags relacionados con Kerem y Ande se dispararon. La foto se compartió miles de veces, y los portales de noticias del corazón y los sitios de fans no daban abasto para cubrir la noticia. Se analizaron cada detalle de la foto, la iluminación, el ángulo, incluso la ropa que llevaba Kerem. Parecía que cada elemento tenía que significar algo. Lo más llamativo de todo esto es la reacción de los fans. Es increíble la devoción que tienen por esta pareja. Para muchos su separación fue un verdadero golpe y cualquier indicio de reconciliación, o incluso de que siguen conectados, es motivo de celebración. Así que cuando vieron esta foto con el libro Exilium, muchos inmediatamente empezaron a fantasear con una posible reconciliación, o al menos, con que todavía existe un vínculo especial entre ellos. Kerem nunca se olvida de Ande, decían algunos comentarios. Ella es su exilio, él la extraña, comentaban otros. Sin embargo, también hay quienes son más escépticos y opinan que se está exagerando. Señalan que Kerem es un actor, que está rodeado de libros, que Exilium es un término que puede aparecer en muchas publicaciones,
y que no necesariamente tiene que ser una referencia directa a Ande. Quizás el libro le interesó, o se lo recomendó alguien. Pero en este mundo de las redes sociales donde todo se amplifica, y sabiendo la historia de Kerem y Ande, es difícil ignorar la conexión que los fans han hecho. Lo que sí es innegable es el poder de las redes sociales y de la fama. Una sola foto puede generar un debate global, movilizar a miles de personas y hacer que todos hablemos de ello. Kerem Bürsin al publicar esa foto sin duda sabía el impacto que podría tener, o quizás no, pero el resultado es que ha vuelto a poner a esta expareja en el centro de la atención mediática. Ahora, ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero, la capacidad de los fans para detectar hasta el más mínimo detalle y construir teorías a su alrededor. Son como pequeños detectives que siguen cada movimiento de sus ídolos. Segundo, la forma en que las celebridades utilizan las redes sociales. A veces, de manera consciente o inconsciente, dejan pistas que alimentan la curiosidad y la especulación. Y tercero, la conexión emocional que los fans desarrollan con sus parejas favoritas. Para muchos, Kerem y Ande eran más que una pareja de actores, eran un ideal, una historia de amor que esperaban que durara para siempre. Es importante recordar que en última instancia, son vidas privadas. Si bien disfrutamos de seguir sus carreras y sus vidas, no sabemos los detalles exactos de su relación, ni por qué terminó, ni qué está pasando ahora. Lo que sí sabemos es que esta foto de Exilium ha desatado un verdadero caos en las redes, y ha alimentado la esperanza y la especulación de miles de fans. Quizás en el futuro tengamos más claridad sobre el significado de esa foto, o quizás no. A veces, el misterio es parte del encanto. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de sus trabajos individuales y, quién sabe, quizás en algún momento vuelvan a coincidir en algún proyecto. Y bueno, hasta aquí llegamos con este análisis de la foto que ha puesto a todos a hablar. Hemos visto cómo una simple imagen puede generar tantas teorías y tanto revuelo. La influencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel en sus seguidores es innegable, y esta situación lo demuestra una vez más. En resumen, hemos abordado la publicación de Kerem Bürsin de una foto con el libro Exilium, la conexión que los fans han hecho con Hande Erçel y las múltiples teorías que han surgido a raíz de ello, desde un sentimiento de exilio hasta una posible señal de que él aún piensa en ella. Hemos analizado la reacción de los fans y el impacto de las redes sociales en la difusión de estas especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta desgranar estas historias que nos dan tanto de qué hablar. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue una simple coincidencia o Kerem le estaba enviando un mensaje a Hande? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y si les ha gustado este vídeo y toda la información que les hemos traído, no olviden darle un buen like, que eso nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!